Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acercarse a escuchar esta experiencia personal que yo relaté en este libro que se llama Reencuentro Eslavo, Vitebsk, Buenos Aires. Le agradezco a la Slava Fest y al ciclo de Noches Eslavas por esta oportunidad de presentar el libro. Mi libro tiene que ver con un relato testimonial de una historia personal que me ocurrió. Como tantos argentinos que somos descendientes de inmigrantes. Mis abuelos paternos son inmigrantes eslavos. Mi papá y mi tía también. Ellos llegaron acá a la Argentina, mi abuelo en el año 1928 y mi papá, mi abuela y mi tía en 1934. Venían de lo que pueblos que en ese entonces pertenecían a Polonia. Hoy por hoy esas aldeas y esos pueblos están en la República de Bielorrusia. Llegaron pensando que iban a iniciar, como todos los inmigrantes, una nueva vida en la Argentina y después poder traer a sus familias. Se escribieron con sus familias durante algún tiempo, muy pocos años, porque luego comienza la Segunda Guerra Mundial, la crisis en Europa, los pueblos destruidos, bueno, todo lo que sabemos que trajo esta Segunda Guerra Mundial, las familias que se quedaron separadas y lamentablemente al poco tiempo se perdieron todos los contactos. Y así transcurrieron 60 años sin ningún contacto. Mi familia aquí en Argentina muere muy joven, hacía más de 30 años. O sea que lamentablemente ellos no pudieron ver cuando se independizaron la Unión de Repúblicas Soviéticas y se murieron sin saber qué había pasado con toda su familia que habían dejado en su país de origen. Encontré en casa muy pocos documentos. Encontré la partida de nacimiento de mi abuelo y de mi papá, escritos en polaco y en ruso, de una iglesia de una localidad que se llamaba Kudilovich. Y la partida, el acta de casamiento de mis abuelos. Eso era todo lo que yo tenía. Me puse a investigar y dije, yo quiero reconstruir mi historia. Porque lamentablemente, por la familia paterna de la Argentina somos solo dos. Mi hermano, que está ahí presente sacando fotos, Horacio, y yo. No quedó más nadie. Y yo sabía que la familia paterna era muy numerosa. Mi abuelo tenía 4 hermanos más y mi abuela tenía 5 hermanos más. Y yo sabía que todos ellos habían quedado en Europa. Pero un pequeño problema. No sabía ni los nombres, ni dónde estaban, ni si vivían, ni si murieron por la guerra, ni si emigraron a otro país. No tenía ninguna noticia. Entonces, con los pocos datos que tenía, empecé a investigar. Empecé en el 2013 a investigar, me llevó bastante tiempo. Si bien ya existía internet y los buscadores de Google, todavía no estaban las redes sociales de Facebook, tampoco estaba el Twitter. La gente mayor vivía aún en las aldeas y no le llegaba la tecnología, o sea que era muy difícil llegar. Pero el otro problema era encontrar en qué país tenían que buscar. Como yo dije, ellos llegaron de lo que era Polonia, pero después, con la guerra, se desdibujaron los límites y yo ya no sabía dónde buscar. Podía buscar en Polonia, podía buscar en Lituania, podía buscar en la República de Bielorrusia. Así que toda esa investigación me llevó bastante tiempo, casi 3 años. Yo de jovencita decidí tomar clases de ruso. Porque mi abuela hablaba polaco, hablaba ruso y yo hablaba bielorruso. Entonces nunca supe para qué me iba a servir. Y 30 años después descubrí para qué me iba a servir. Me iba a servir para encontrar a toda la familia. Y de hecho, en mi libro, en la contratapa, yo menciono, en esos años y en mis sueños me cruzaba la idea de viajar a la tierra de mis ancestros. Era una fantasía tan grande y tan irreal que no podía ni siquiera pensarlo. Ahora puedo afirmar que no me equivoqué. Evidentemente estaba en mi destino.
Así fue como 30 años después encontraría la respuesta de por qué yo ponía tanto énfasis en estudiar el idioma ruso. Sería nada más y nada menos que para poder reencontrarme con toda mi familia paterna. Cuando tengo finalmente noción de dónde tenía que buscar, ahí encontré que tenía que buscar en la República de Bielorrusia. Así pasa el tiempo, en el 2006 yo decido hacer un viaje por Europa y se me ocurrió pasar 2 días en la República de Bielorrusia a pisar el suelo de mis ancestros y decir, quizás encuentre la iglesia de los documentos. Y esa era toda mi meta, decir, hoy encontré la iglesia, estuve y vuelvo a casa con la misión cumplida. Pero bueno, a veces uno propone, Dios dispone y la vida me deja una sorpresa mucho más grande. Llego a Minsk, la capital de Bielorrusia, de ahí unos 160 kilómetros al interior, casi 100 kilómetros antes de llegar a la frontera con Lituania, y cuando estoy llegando veo una iglesia blanca enorme, me bajo y era la iglesia de los documentos. Imagínense que me quedé parada diciendo, no, esto no me puede estar pasando. Sale un cura, habla conmigo y me dice, ¿qué estaba buscando? Y yo le conté que venía de Argentina, así. Y me dice, ¿por qué no va a la aldea vecina, al cuartel de bomberos, que hay un bombero, Wojciechone, apellido? Bueno, vamos al cuartel de bomberos. Y en el cuartel de bomberos pido por el bombero Wojciechone y el bombero Teresa. Y me dice, vamos a la casa de mis padres. Y fuimos a la casa de sus padres. Y ahí ya comenzó esta historia que yo nunca pensé que me podía pasar. Llegamos a la casa de los padres y ya la vida de ellos y la mía cambió para siempre. Era el primer reencuentro con parte de la familia. El padre del bombero era el primo hermano de mi papá. Bueno, todas las descripciones emotivas y todos los diálogos, por supuesto, están escritos en el libro, o sea que el libro está escrito desde el punto de vista emocional, o sea, no tiene nada que ver con algo político, ni religioso, ni nada, es puramente emocional de cómo uno puede reencontrarse, a pesar de que hayan pasado 60 años y 72 años de que hayan emigrado de su país. Siempre se puede llegar. Pero yo me tenía que ir esa noche, porque yo había sacado un visado solo por 2 días. Y no me podía quedar a recorrer los otros pueblos y aldeas a seguir buscando familia. Dimos las direcciones, los teléfonos y dijimos, bueno, escribámonos. Empecé a recibir cartas con cualquier cantidad de familias. Era toda mi familia, y así transcurrió todo un año. Esta era la parte de la familia paterna. De la familia paterna por parte de mi abuelo, Wojciechone. Pero mi abuela, Linko, también era de la región. Me faltaba esa otra pata. Digo, a través de ellos consigo un dato de una descendiente de mi abuela, le escribo y ella me contesta, pero el sobre, cuando abro el sobre, no era simplemente una carta. En la carta, el sobre venía acompañado con una cantidad de sorpresas súper emocionantes para mí. Y por supuesto también lo cuento en detalles del libro. Bueno, ahora sí tengo que volver y ir a conocer a todos. Y el año siguiente, en el 2007, y fui a conocer a todas las familias. Pasé una noche, un día en cada casa para que cada uno me contara. Y por suerte, habían 4 primos hermanos de mi papá, los mayores, los de 75, 85 años, que aún estaban con vida. Y ellos se acordaban todo. Se acordaban cuando jugaban con mi papá y mi tía cuando eran chiquitos en los árboles. Se acordaban cuando se despidieron en el barco. Se acordaban cuando se cortó la comunicación, cuando ya no hubo más información de qué pasaba del otro lado. Y me dijeron, nosotros queremos contarte todo. Estamos viejos, nos vamos a morir. Ya no tenemos más miedo, queremos hablar.
venite que te vamos a contar todo. Así que hice ese viaje ya para visitar y conocer a toda la familia, que les cuento que son, a grosso modo, porque han nacido chiquitos en el último tiempo, un poquito más de 40 familiares directos. Bueno, efectivamente, los encuentros se imaginarán lo que han sido de motivos. Y el más emotivo fue el de la prima mayor de mi papá, la que tenía 35 años. Entonces, era la que más recordaba. Entonces yo a ella la grabé y me trajo un testimonio grabado, que realmente es un testimonio familiar interesante, pero también histórico, porque me relata qué fue todo lo que pasó mientras mi familia vivía allá, por qué decidieron emigrar, qué pasó cuando se cortó la comunicación, cómo siguieron viviendo ellos allá. O sea que me pudo contar todo lo que a mí me faltaba de la historia. Lo que he grabado también lo tengo acá, he contado en el libro. Es altamente emocionante. Y el último día que yo estaba ahí, me llevan a una aldea. Y yo creí que ya había visto todo, porque dije, ya más que me puede pasar. O sea, esto no es real, esto se lo pasa en las películas. No, me estaba pasando a mí. Y cuando llego a la aldea de Rinti, en un pueblo fantasma, ya no había nadie. La aldea también fue el broche de oro de este viaje. Fue el cierre que nunca me hubieran imaginado, porque ahí había ocurrido el origen de mi familia. Y pude saber exactamente de dónde salimos, de dónde vinimos y qué fue todo lo que pasó. Así que bueno, cuando volví a la Argentina, yo lo contaba, todo el mundo se emocionaba, nadie podía creer lo que yo les contaba. Entonces, bueno, decidí un día ponerme a escribirlo. Hasta que, bueno, lo escribí y el año pasado lancé el libro en la Feria del Libro. Y lo que sí me recuerdo es que los primos de mi papá me dijeron, ahora nos podemos morir en paz. Ya supimos qué es lo que fue de la familia que emigró a la Argentina. Y entonces yo les quiero leer solamente un parrafito del prólogo que dice: escribí este libro con mucha emoción y con el deseo de poder ayudar a otras familias que hubieran atravesado circunstancias similares, que se sintieran identificadas. En este libro podrán encontrar las respuestas a sus propias historias, que quizás aún no tuvieran la oportunidad de conocerlas. Espero que sirva para incentivarlos a que también busquen sus orígenes, encuentren a sus ancestros y finalmente recuperen y reconstruyan su historia. Nosotros finalmente pudimos cerrar el ciclo.